Ya les tuve que grabar este material de nuevo porque la clase no me grabó. Primero que todo, recordar la fecha para la entrega de los ejercicios de esta guía. Eh, el objetivo es estudiar la continuidad de funciones reales, como aplicación directa de la clase anterior que vimos acerca de los límites laterales. Pueden revisar el link ya para quienes no estuvieron. Ver el link o bien la clase grabada también de la clase pasada. Entonces, el- la manera de estudiar la continuidad de las funciones ya es básicamente analizar cuatro casos. Aunque hay una forma más sencilla, ya que es eh, una manera intuitiva de verificar si una función es continua, o cuando uno la grafica, en general es como quien traza con un lápiz sin levantar. Si eso se interrumpe en algún momento, eso se dice que es una función discontinua. Eh, o mejor dicho, que no es continua, que es exactamente lo mismo. Entonces, los casos que hay que verificar son los siguientes. Entonces, fíjense que tenemos en la misma parábola dibujada, pero con cuatro situaciones distintas. En el primer caso, tenemos una función cuadrática, x cuadrado, y su gráfico correspondiente. El caso 2 es la misma función cuadrática, pero con el detalle que en x igual a 0, ya la función toma como valor igual 3. O sea, eso queda representado en la manera en que se escribe una función por tramo. Entonces, el tramo, eh, en todo el tramo de los números reales, salvo en x igual 0, la función es x cuadrado. Pero en x igual 0, la función toma el número 3. ¿Ya? Entonces, cuando el puntito aparece cerrado o rellenado, significa que ese es el punto que vale. Pero en x igual 0, como el puntito está sin rellenar, ahí significa que no toma ese punto. Y es lo que se puede ver en el caso 3. En el caso 3, es toda la parábola salvo ese punto. Y esto es una indicación directa del dominio. Entonces, en este caso, el dominio para estos números podríamos decir que van a ser todos los reales menos el, el 0. Eh, por lo tanto, aquí claramente la función se pega un salto. Es como que omite el número en x igual 0 y posteriormente sigue su camino. Y finalmente, el caso 4 son funciones por tramo, dos tramos completamente distintos, eh, en el que, por ejemplo, si yo me voy acercando por la izquierda, el límite que va a alcanzar aquí va a ser el 0, ¿ya? Pero si yo me acerco por la izquierda, el límite que en este caso va a alcanzar va a ser la función es el 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que dos funciones eh, pueden tener distintos límites. Estos gráficos son muy similares, pero observamos que en x igual a 0 eh, presentan un comportamiento distinto. Todas las funciones que están aquí presentan un comportamiento distinto. El caso 1, que es el caso más sencillo, uno puede evaluar o uno puede ver que la función en x igual 0 vale 0. O sea, eso quiere decir que el f de 0 es 0. ¿Por qué? Porque la función es f de x es igual a x cuadrado. Entonces, al evaluar el 0 en el x cuadrado, por supuesto que eso va a ser 0. Y nos faltaría averiguar el límite. Ya sabemos que el límite, si de esta función yo me puedo estar acercando ya sea desde la izquierda o me puedo estar acercando desde la derecha, va a alcanzar a llegar al valor x igual 0 o va a tomar ese valor. Y eso es lo que aparece expresado en este cuadrito. En el caso 2, observamos que el punto de abscisa en el eje x, ya x igual 0, la curva se interrumpe. El límite de la función en x igual 0 no existe y es 0, pero no coincide con el valor de la función, que es 3.
Entonces, eh, para, para todos los, para todos los números, para todo el rango de valores de la red de los números reales, salvo en el cero, la función es igual a 3. ¿Ya? Y eso se puede representar de manera gráfica, como aparece en el caso 2. Por lo tanto, el límite es cero, pero la función evaluada en ese punto es 3. Son distintos. Y esto es súper importante cuando comparemos la propiedad que vamos a ver a continuación de los casos. Al tomar el valor x igual 0, la curva se interrumpe. El límite de la función en x igual 0 existe, pero no existe el límite, perdón, pero no existe, eh, pero no existe el valor de la función en x igual a 0. Se me cayó otra vez. En ese caso, bueno, eso lo vemos acá de las figuras eh, en el caso 3. En el caso 3 acá la función se pega el salto justo en cero. ¿Ya? Entonces ahí prácticamente como no hay un valor eh, que el cero pueda tomar, por lo tanto no existe o no está definido el evaluar f de cero en ese punto. Y el caso 4, y el caso 4 verificamos los límites laterales, ya entonces vemos que si nos acercamos por la izquierda, recuerden que cuando aparece el negativo a la derecha, así como aquí, eh, si nos acercamos por la izquierda a la función, al punto, vale cero, pero si nos acercamos por la derecha eh, de la función es uno. Entonces, eso lo vemos aquí. Si nos acercamos por la izquierda es cero y si nos acercamos por la derecha al punto es uno. Los límites laterales son distintos, luego no existe el límite de la función, aun cuando en ese caso f de cero sea igual a cero. Concluimos que en los casos 2, 3 y 4 la función respectiva es discontinua en x igual a cero. Por lo tanto, es continua en el caso 1. Las condiciones que son necesarias para poder evaluar una función si es continua o no son los que voy a hacer a continuación. Entonces, primero debe existir el punto en el f evaluado en el punto. Entonces, como vimos recién, el f de 0 en nuestro ejercicio, en el caso 1, es igual a 0. Por lo tanto, sí existe. También vimos que el límite de esta función eh, también existía en el caso 1. El límite, el límite cuando f de x, o el límite de f de x cuando x tiende a 0, también vimos que era igual a 0. ¿Ya? También existe y es igual a 0. Eso cumple la condición la 1 y la 2. Y finalmente miramos que los resultados son iguales. Ahí comparamos e igualamos, por lo tanto decimos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es exactamente igual a f evaluado en el punto. Ahí se cumplen las tres condiciones. Ya en realidad necesitamos que las dos anteriores coincidan para poder deducir la tercera. Si deducimos la tercera condición, eso significa que la función es continua. En ese punto, en el punto x igual a 0, es continua. También es frecuente definir la continuidad de la función y igual a f de x mediante donde con a perteneciente o pertenece al dominio de la función,
mediante la siguiente igualdad. Entonces, en el fondo, de lo anterior se puede reducir o resumir en esa propiedad que está ahí. Estas, algunas son de las propiedades de las funciones continuas en un punto. Por ejemplo, si tenemos dos funciones, f y g son funciones continuas en x igual a a, entonces la suma de esas funciones también es continua en ese punto, en a. Si f es una función continua en x igual a a, entonces menos f es continua en x igual a a también. Si c es un número real y f es una función continua en x igual a A, se cumple que si c multiplicado por f también va a ser continua en ese punto. En el caso de, es válido también la multiplicación de funciones, que también van a ser continuas en ese punto, y en el caso E, es válida también la división de funciones siempre y cuando el g evaluado en el punto sea distinto a cero. O sea, aquí sabemos que eso no puede ser cero, el denominador. Entonces, algunos ejemplos, el ejemplo que alcanzamos a ver en la clase, eh, la pregunta ¿es f de x continua en x igual a 1? Ya, lo vamos a resolver acá a la derecha. Primero la función, eh, nuestra función f de x es igual a x más 1 si x es menor o igual que 1 a la izquierda de 1 o 2x si x es mayor que 1 a la derecha de 1. Entonces la pregunta era, ¿es f de x continua en x igual a 1? Justo el punto donde se produce la división de las funciones, ahí es donde yo quiero pregunto y eh, evalúo si la función es continua o no. Entonces, para evaluar si la función es continua o no, tenemos que verificar los tres pasos anteriores. El primer paso, o la primera posibilidad, o la primera condición, mejor dicho, es saber si existe f evaluado en 1. Entonces, como yo les dije delante, tengo que evaluar la función donde está el 1. Y la función donde está el 1 es ese caso, porque ahí, como es un menor o igual, está diciendo que esa función es lo que contiene al 1. Por lo tanto, f de x es igual a x más 1. Y si evalúo f de 1, esto es igual a 1 más 1 y esto vale 2. Vamos al caso 2. El caso 2 es evaluar los límites. Pero como es una función por tramo, tenemos que evaluar los límites laterales. Entonces, si evaluamos acercándome por la izquierda al punto, si quiero acercarme hasta x igual a 1. Entonces, si nos acercamos hasta x igual a 1, que sería aquí por la izquierda, va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y la función que corresponde en ese tramo es la función x más 1. Si resuelvo, esto va a ser igual 1 más 1 y también es igual, como el caso anterior, a 2. El otro límite que me falta evaluar sería cuando me acerco
a 1, pero desde la derecha. Ahí quedaría el límite, entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x. En ese caso es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función 2x. ¿Sí? 2x. Y eso es igual a 2 por 1 igual a 2. Aquí me faltó colocar el más, haciendo alusión que me acerco por la derecha. Entonces, ¿qué podemos verificar? Fíjense que el f de 1 vale 2 y que los límites también valen 2. Ahí llegamos a la tercera conclusión de verificar que si el límite cuando x tiende a de f del a tiene que ser igual, perdón, de f de x, aquí es x, de f de x tiene que ser igual a f evaluado en el punto. Entonces, si verificamos o si anotamos nuevamente nuestro resultado, tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 2 y es igual también a f evaluado en 1, como vimos en los resultados anteriores, porque f evaluado en 1 también es 2. Con esta condición comprobada, ya deducimos que f de x es continua en x igual 1.